Cable par trenzado. El cable par trenzado es uno de los más antiguos. Surgió en 1881 con las primeras instalaciones de Alexander Graham Bell. Este tipo de cable está formado por hilos que son de cobre o aluminio y estos hilos están trenzados entre sí para que las propiedades eléctricas estén estables y también para evitar las interferencias que puedan provocar los hilos cercanos. Poco después de la invención del teléfono, las líneas de cableado al aire libre se utilizaron para la transmisión. Dos cables, estructurados a ambos lados de las barras cruzadas en los postes de teléfono, compartían la ruta con las líneas de energía eléctrica. Al principio, la interferencia de las líneas eléctricas limitaba la distancia de las señales telefónicas. Al descubrir la causa, los ingenieros idearon un método para cancelar estas interferencias llamado cable de transposición, consistente en que una vez cada varios postes los cables se cruzaban. De esta forma, los dos cables recibirían interferencias electromagnéticas similares de las líneas eléctricas. En 1972, Robert Metcalfe definió el principio básico de detección y recuperación de colisiones en una red, el cual es conocido como Ethernet. Metcalfe jamás imaginó en ese entonces que el par trenzado telefónico sería el medio de comunicación principal para este tipo de red. Las primeras redes de datos se comunicaban entre sí por medio del cable serial tipo RS-232. Después llegó el cable coaxial. Pero fue en 1986 cuando se introduce el cable par trenzado, del inglés Unshielded Twisted Pair o UTP, de 100 ohmios, después que los fabricantes de equipos introdujeran los primeros concentradores inteligentes conocidos comercialmente como hubs. En 1990, el Institute of Electrical and Electronics Engineers, o IEEE, liberó el estándar Ethernet 802.3 para cable par trenzado, el 10 base T de 10 megabits por segundo. En 1991, la TIA, o Telecommunications Industry Association, publicó el primer estándar de cableado estructurado, el UTP categoría 3. Después se introdujo la categoría 4 y rápidamente la categoría 5. Posteriormente, el IEEE empezó a estudiar la posibilidad de implementar velocidades de 1000 megabits por segundo, o 1000 base T, sobre el cable UTP. En paralelo, la TIA empieza a definir una versión más robusta de la categoría 5, a la cual llamó la 5E. En redes Ethernet se utilizan comúnmente tres tipos de cable par trenzado: el UTP, Unshielded Twisted Pair o par trenzado sin apantallar. Como el nombre lo indica, Unshielded Twisted Pair es un cable que no tiene revestimiento o blindaje entre la cubierta exterior y los cables. El UTP se utiliza comúnmente para las aplicaciones de redes Ethernet. El término UTP generalmente se refiere a los cables categoría 3, 4 y 5 especificados por el estándar TIA, EIA 568A y 568B. Las categorías 5E, 6 y 7 también han sido propuestas para soportar velocidades más altas. El cable UTP comúnmente incluye 4 pares de conductores: 10 base T, 100 base TX y 100 base T2 solo utilizan 2 pares de conductores, mientras que 100 base T4 y 1000 base T requieren de los 4 pares. La velocidad máxima de transmisión del cable UTP es de 150 megabits por segundo. Se dice velocidad máxima dado que se habla de condiciones ideales en las que no haya ruidos e interferencias que afecten de forma significativa la transmisión. Las diferentes categorías del cable consiguen mayores velocidades, en parte debido a que cada una de ellas incorpora mayores protecciones que minimizan los efectos del ruido. STP, Shielded Twisted Pair o par trenzado apantallado. El cable STP tiene un blindaje especial que forra los 4 pares y comúnmente se refiere al cable par trenzado de 150 ohmios definido por IBM utilizado en redes Token Ring. El blindaje está diseñado para minimizar la interferencia electromagnética y la diafonía. Los sistemas de par trenzado blindado pueden soportar más de 100 MHz y velocidades de transmisión superiores a 622 megabits por segundo, dependiendo de la categoría.
El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por el UTP. Sin embargo, es más costoso y requiere una instalación minuciosa. Para que el blindaje del STP sea más eficaz, requiere una configuración de interconexión con tierra dotada de continuidad hasta el terminal. Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas. Sin embargo, es un cable robusto, caro y difícil de instalar. FTP, Foil Twisted Pair o par trenzado con pantalla global. En este tipo de cable, como en el UTP, sus pares no están blindados, pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia característica típica es de 120 ohmios y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar los mismos conectores RJ45. Categorías del cable par trenzado. Categoría 1. Es el hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están especificadas a una frecuencia superior a 1 MHz. Categoría 2. Esta categoría consiste de cables normalizados a 1 MHz. Fue frecuentemente utilizado para redes token ring con velocidades de 4 megabits por segundo. Categoría 3. Esta es la designación del cable par trenzado y elementos de conexión de los cuales, en base al desempeño, pueden soportar frecuencias de transmisión de hasta 16 MHz y rangos de datos de 10 megabits por segundo. Se suelen usar en redes IEEE 802.3, 10 base T y 802.5 a 4 megabits por segundo. El cable UTP categoría 3 y las conexiones del hardware han sido probados y certificados para que cumplan ciertas especificaciones, a una frecuencia máxima de 16 MHz y una velocidad de transmisión de datos de 10 megabits por segundo. Categoría 4. Esta es la designación del cable de par trenzado y conectores, los cuales se desempeñan a frecuencias de 20 MHz y rango de datos de 16 megabits por segundo. Los cables de categoría 4 pueden proporcionar velocidades de hasta 20 megabits por segundo. Se usan en redes IEEE 802.5 Token Ring y Ethernet 10 base T para largas distancias. Categoría 5. Actualmente no reconocido por la TIA e IA. Frecuentemente usado en redes Ethernet, Fast Ethernet de 100 megabits por segundo y Gigabit Ethernet de 1000 megabits por segundo, diseñado para la transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz. Categoría 5E. Frecuentemente usado en redes Fast Ethernet de 100 megabits por segundo y Gigabit Ethernet de 1000 megabits por segundo, diseñado para la transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz. Siendo compatible con Gigabit Ethernet, se recomienda específicamente el uso de cable categoría 6 para la instalación de este tipo. De esta manera, se evitan pérdidas de rendimiento a la vez que se incrementa la compatibilidad con toda la infraestructura. Categoría 6. Usado en redes Gigabit Ethernet de 1000 megabits por segundo, diseñado para la transmisión a frecuencias de hasta 250 MHz. Categoría 6A. Se usará en el futuro en redes de 10 gigabit Ethernet o 10.000 megabits por segundo, diseñado para transmitir a frecuencias de hasta 500 MHz. Categoría 7. Actualmente no reconocida ni estandarizada. Se usará en redes de 10 gigabit Ethernet. Está diseñada para transmitir a frecuencias de hasta 600 MHz.